Muy bien, vamos a empezar ahora a explicar otra investigación de patrones de probabilidad en la cual vamos a realizar el siguiente experimento. Voy a lanzar un dado y quiero calcular la probabilidad de obtener un 5. Primero lanzaré un dado, luego 2, luego 3 y luego lanzaré n dados para calcular cuál es la probabilidad de que salga solamente un 5 en cada experimento, ¿vale? En cada suceso. Entonces, primero lanzo un dado. ¿Qué probabilidad hay de que yo saque un 5 al lanzar un dado una vez? Pues esto es muy sencillo. La probabilidad de que yo obtenga un 5 es 1 de 6, porque tengo 6 posibles casos, las 6 caras del dado. Ahora lanzo dos dados. Vale, entonces, ¿qué probabilidad tengo yo ahora de obtener un 5 en esas dos tiradas? Entonces tendré por un lado un 5 y por otro lado tendré cualquier cosa menos un 5. Entonces, ¿cuántos casos posibles tengo? Si yo lanzo un dado una vez y luego lo vuelvo a lanzar, tendré 6 casos en el primer lanzamiento y 6 posibles casos en el segundo, es decir, 6 al cuadrado. Muy bien, ahora, si calculo los casos favorables, yo pienso que tengo una casilla seguro es un 5 y la otra seguro que no lo es. Entonces, en la segunda casilla yo puedo obtener los siguientes resultados. Es decir, pueden salir un 1, en esa casilla puedo sacar un 1, ¿vale? Porque el 5 está fijo, siempre voy a tener el 5, un 1, un 2, un 3, un 4 o un 6. Es decir, en uno de los dados va a ser uno de esos valores. 5 valores, ¿vale? Pero además, el dado que está fijo puede ir delante o puede ir detrás. Es decir, esas 5 posibilidades pueden ir con el 5 delante o con el 5 detrás. Por lo tanto, tengo dos posibilidades. Es 5 por 2, porque tengo dos posibilidades. 5 por 2. ¿Bien? Entonces, mi probabilidad será 10 casos posibles entre 36 casos, 10 casos favorables entre 36 casos posibles, 6 elevado a 2. 10 favorables entre 36. Ahora, yo lanzo 3 dados, ¿vale? Entonces tengo por un lado, voy a dibujarlos, 1, 2 y 3, y tengo, en uno quiero que salga un 5, no necesariamente tiene que ir delante, ¿vale? Pero para que nos entendamos, en uno tiene que ir un 5. Entonces, ¿cuántos casos posibles tengo? Primero los posibles. Si yo lanzo el dado, puedo obtener 6 tiradas. Si lanzo el dado, de nuevo otras 6, y si lanzo otra vez el dado, de nuevo otras 6. Por lo tanto, casos posibles son 6 elevado a 3. Ahora, casos favorables. Pues, por un lado, tengo que entender que tengo uno de los 3 dados, es fijo un 5. ¿Vale? Entonces, las otras dos casillas pueden salir 1, 2, 3, 4 y 6. Es decir, tengo esos 5 posibles valores. Entonces, 5 valores que pueden, sería una variación con repetición, porque nadie me dice que no se pueda repetir, de 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 6, variación con repetición de 5 elementos tomados de 2 en 2, es decir, 5 elevado a 2. Ahí tengo 25 casos. En esas dos casillas con cruz tengo 25 casos. Bien, pero esos 25 casos piensa que el dado con el 5 puede ir delante, en medio o detrás de ellos, ¿vale? Tengo 25 casos, que es 5, por 3, porque el dado 5 puede ir delante, en medio o detrás. Es decir, tiene 3 posibles posiciones. Por lo tanto, a cada una de las 25 tengo que considerar que el 5 vaya delante, en medio o detrás. ¿Sí? Entonces, 25 por 3 me da 75. Muy bien, pero bueno, ya lo que me dé no me importa. Entonces, la probabilidad de tirar 3 dados y que solo salga un 5 será 5 elevado a 2 por 3 por 6 elevado a 3. Como veis, estoy dejándolo todo con factores y en forma de fracción para luego poder sacar el patrón, porque es más sencillo que si lo opero. ¿Vale? Muy bien. Ahora voy a calcular cuál es la probabilidad de obtener un 5 solamente si lanzo 4 dados. Vale, entonces tengo el 5 y luego tengo 3 dados más. En un dado he sacado un 5 que no necesariamente tiene que ir delante y luego tengo 3 dados más. Pero bueno, en principio, casos posibles tengo 6 por 6 por 6 por 6, es decir, 6 elevado a 4. Muy bien, y los casos favorables, piensa que en una casilla en fijo tenemos un 5, me quedan otras 3 donde no puede haber 5, ¿vale?
solo puede haber 1, 2, 3, 4 y 6. Es decir, de nuevo, otra variación con repetición de esos 5 elementos, pero tomados de 3 en 3, porque ahora ocupan 3 casillas, es decir, 5 elevado a 3. Entonces, mis casos favorables serán 5 elevado a 3 ¿por qué? Pues el dado 5 puede ir delante o en medio, o en los sitios que quedan entre medio, es decir, tiene 4 posibles posiciones. Puede ir primero, el dado 5 puede ir primero, puede ir segundo, puede ir tercero o puede ir cuarto, es decir, que esas 125 combinaciones hay que multiplicarlas por las 4 posibles posiciones que tiene el 5, ¿vale? Nuestro error antes era que poníamos que era 4 factorial, ¿os acordáis? Pero no es factorial, simplemente es 4, 5 elevado a 3 por 4, ¿vale? Entonces 5 elevado a 3 es por 500, por lo tanto la probabilidad de obtener un 5 cuando yo tengo 4 dados la probabilidad es, por un lado, en el denominador 6 elevado a 4 y en el numerador 5 elevado a 3 por 4. Vale, y esto, bueno, me voy a poner lo que da para que os hagáis una idea de que vamos bien, pero no tengo que hallarlo, ¿vale? Esto no me interesa hallarlo porque yo estoy buscando el patrón, por eso lo pongo entre paréntesis, ¿vale? Me interesan los factores y ver los exponentes para poder sacar un patrón. Vale, entonces con un dado, con 2 dados, con 3 dados. Ahora ya me lo he pasado, me lo he resumido, lo que tenía en la hoja anterior, me lo he puesto aquí para no marearos y no perder el tiempo. Y la probabilidad que me sale de sacar un 5 con un dado sería el primer término con 2 dados, el segundo término de la sucesión con 3 dados, a sub 3, con 4 dados, a sub 4, y ya con 5 dados sería, ¿vale?, a sub n. Entonces, si os fijáis, lo primero de todo, lo más sencillo, es ver que el término enésimo tiene un 6 elevado a n, porque es 6 elevado al término que sea. Luego, si os fijáis, va el numerador, el factor 1, 2, 3, 4, que sería mi n. Y por otro lado está 5 elevado a 0, porque sería el primer término, que eso da 1, si os fijáis. 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, pues será 5 elevado a n. Menos 1, porque es un grado menos del término. 5 elevado a n menos 1 por n dividido entre 6 elevado a n. Y esa sería nuestro término general. Ahora imaginaros que yo lanzo 8 dados. ¿Soy capaz de decir con la fórmula que he hallado cuál es la probabilidad de obtener un 5? Pues con la fórmula del término general que tenemos, por supuesto que somos capaces. A sub 8 será 5 elevado a n menos 1, es decir, a 7, partido del 6 elevado a n, que es 8, y multiplicado arriba por 8. Y si yo hiciera el cálculo y lo multiplicara por 100, calcularía la probabilidad en porcentaje. Pues ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, lo más importante, que os acordéis que cuando ese 3 no es un 3 factorial, ¿de acuerdo? Es simplemente por 3 posiciones, que ese ha sido el error que hemos cometido antes. Bien, es decir, el 5 puede ir delante, en medio o detrás. Cuando tengo 4 dados, el 5 puede tener 4 posiciones. Si tengo 2 dados, el 5 puede tener 2 posiciones, delante o detrás. Entonces es muy importante que no calculemos el factorial, sino simplemente multiplicar por 2, por 3 o por 4.